Bueno, buenas noches nuevamente. Hoy estamos en la tercera lección del libro de Santiago, Principios prácticos para la vida cristiana. El tema de hoy es un tema que podríamos usar en todo un retiro, siempre digo de fin de semana, porque es lidiar con la tentación y ser hacedores de la palabra de Dios. Si tú estás hoy por primera vez, vamos a leer un resumen muy cortico de lo que hemos estudiado hasta ahora, o especialmente la semana pasada, para ponerte al día. Y las que estuvieron la semana pasada, bueno, van a escuchar y vamos a repasar para poder ubicarles a las que ser sensibles a las nuevas especialmente, pero nunca sobra el repaso. La semana pasada aprendimos la importancia de pedir a Dios su sabiduría y pedir con fe, pues si dudamos seremos como olas que vienen y van. Así no tendremos nada del Señor. Él desea que maduremos en nuestra fe y seremos recompensados si creemos en Él y lo buscamos de todo corazón. Aprendimos que la sabiduría es más valiosa que las piedras preciosas y que el principio de la sabiduría es el temor y la reverencia a Dios en nuestra vida. También compartimos unos milagros de Jesús en medio de la tormenta, cómo calmó la tempestad y dejó que Pedro caminara en el agua hasta que dudó y les dijo a los discípulos, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Quedamos retadas a pedir la sabiduría de Dios en medio de la situación en que estemos y creer que Él nos dará abundantemente. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Ahora, vamos a adelantar los dos temas nuevamente de hoy son lidiar con la tentación y ser hacedores de la palabra de Dios. Como estamos en nuestro libro de Santiago, seguimos allí en el capítulo 1. Ya no vamos a leer desde versículo 1, sino vamos a empezar Santiago capítulo 1 desde el versículo 12 en adelante. Vamos a leer hoy hasta el versículo 27. Entonces, yo he dividido en varios cuadros acá porque no me cupo en uno solo y ustedes pueden o leer acá o leer en sus Biblias. Vamos a leer muy despacio y que el Espíritu Santo pues trabaje en nuestros corazones. Aquí dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Y luego el deseo concebido engendra el pecado y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a la luz la muerte. Ahora seguimos con versículo 16 al 18. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Vamos a continuar aquí en el 19 al 21. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por eso, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan resistir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida.
Y vamos a continuar aquí con el pasaje, dos más. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Y la última parte del pasaje dice, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Ahora, ese es el pasaje que tenemos para hoy. Y nuevamente, el tema de hoy es lidiar con la tentación. Ahora, ustedes ven ahí unos chocolates muy ricos, muy tentación. Yo pensé, una buena ilustración para la tentación son los chocolates. A lo mejor algunas dirán, no, a mí no me gusta mucho el chocolate, pero los chocolates es algo que todas tenemos esa tendencia a decir, ¿por qué no comemos uno y vamos a querer comer otro? Vamos a leer, mientras ven esa delicia de chocolates, la definición de la tentación. ¿Qué es el significado de tentación? Y es la tentación, el significado bíblico de tentación es la incitación a hacer algo que está prohibido. Puede tomarse como un impulso de los deseos de la carne. Eso me llamó la atención. Es un impulso, la tentación es un impulso de los deseos de la carne. Estamos claros que todo es lícito al ser humano, pero no todo le conviene. Como toda acción de tentación, trae consigo consecuencia y en su mayoría la muerte espiritual. El significado bíblico también se refiere a que nosotros podemos ejemplificar de que Dios nos da el manual de instrucciones que es la Biblia para que nosotros obedezcamos estos principios. Si está fuera de los principios, estamos saliendo, ¿verdad? Está algo que no nos conviene, que Dios no quiere y ahí estamos en problemas. Por eso vamos a hablar hoy de nuevamente de ese, vamos a leerlo más adelante, de ese pasaje bíblico del fruto del Espíritu Santo, porque algo que nos va a ayudar muchísimo a lidiar con la tentación es una de las cualidades del fruto del Espíritu y es justamente el dominio propio. Y es algo que no lo vamos a poder tener por nuestras propias fuerzas, sino vamos a tener que pedirle al Señor que nos llene del Espíritu Santo para tener esa cualidad que es el dominio propio y poder lidiar con la tentación. Voy a volver a leer solamente la parte del 12 al 15 en la versión Reina Valera esta vez, porque hay un término que va a ser valioso para entender más. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, nuevamente, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, esa es la palabra que quería llamar la atención, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a la luz el pecado y el pecado siendo consumado da a la luz la muerte. Si ustedes ven, lo hemos leído en las dos versiones, hay una secuencia hasta llegar al pecado y no es de una, sino es, va, ¿verdad? Hay una tendencia, primero uno tiene la tentación,
después viene la concupiscencia, o sea, es atraído, es seducido, después viene, es concebido y después da a la luz el pecado y después la paga de ese pecado es la muerte espiritual o vamos a llamar esa comunión rota en comunión con el Señor. Entonces, ¿qué es básicamente, antes de leer, qué quiere decir concupiscencia? Vamos a ver un resumen aquí más clarito para ustedes que lo acabamos de leer en dos versiones. Dice nuevamente, en la repetición hay mucho valor, dice mi esposo, dice, dichoso el que resiste la tentación. Ese versículo lo leímos la vez pasada y la resiste, recibirá la corona de vida. Esto habla de perseverancia. Resistir hay que tener, ¿verdad? Perseverancia para resistir esa fuerza que nuevamente viene de Dios. Y vamos a ser recompensados cuando resistimos. Al ser tentado, dice el versículo, nadie diga que es Dios quien me tienta. Esas son cosas que estamos aprendiendo. Dios no me tienta. Cada uno es tentado por sus propios malos deseos que lo arrastran y seducen. Cada uno es tentado. Y nuevamente es una secuencia. Cuando ya el deseo ha sido concebido, engendra el pecado y el pecado, una vez ha sido consumado, da a la luz la muerte. Entonces, teniendo esto en cuenta, ahora sí vamos a ver la definición de concupiscencia, porque es bien interesante. Dice que es la inclinación excesiva, excesiva. Es una inclinación excesiva, porque puedes decir, Margarita, pero si me gustan los chocolates, no me puedo comer uno o dos. Claro, yo me los como, pero ya la caja completa o la mitad de la caja, ¿verdad? Una inclinación excesiva a los bienes materiales o a los deleites carnales. Y todos estamos, ¿verdad? Con esa tentación. La tentación no es pecado. Todos somos tentados. Tenemos esa inclinación excesiva. Vamos a ver entonces el cómo podemos, ¿verdad? Lidiar con eso que todas tenemos y estamos allí luchando. Hay algo importante que hemos visto ya en el pasaje bíblico y dice que la paga del pecado es muerte. Y algunas recordarán, hay muy importante este pasaje de Romanos 6:23 que dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Una persona que literalmente está lejos de Dios, que no ha recibido a Cristo, está literalmente muerta espiritualmente porque no ha recibido el Espíritu de Dios. Pero también nosotras, una vez hemos recibido a Cristo, vamos a seguir pecando con la ayuda de Dios cada vez menos y esa comunión se rompe cuando el pecado es cometido, ¿verdad? Cometemos pecado. Es por eso la bendición de la muerte de Jesús en la cruz. Ahora, el ejemplo perfecto para nosotras es recordar, y podríamos pasar aquí toda la noche, el mismo Jesús. Jesús fue tentado en el desierto. Me encantó esta fotografía porque lo imaginamos ahí un Jesús con la cabeza baja, no porque estuviera asustado, sino porque él estaba orando a su padre. Él hablaba con su padre. Y ahí vamos a leer este pequeño pasaje que está en Lucas. Yo lo tengo aquí, lo pueden seguir desde la presentación. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante estos días pasados, los cuales tuvo hambre. Y el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a estas piedras, ¿verdad? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Aquí está la otra parte.
Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dártela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Y Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Y Jesús le contestó, también escrito está, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Interesante esta última parte, ¿verdad? Lo dejó hasta otra oportunidad. Sí tenemos una lucha y Jesús fue tentado por el enemigo en el desierto y en cada una de las tentaciones le respondió con la palabra de Dios. La parte humana de Jesús tendió a lo mejor a ceder a esa tentación, pero él resistió, ¿se acuerdan de esa palabra al principio? Él resistió y le contestó con la autoridad de la Biblia. La tentación, nuevamente, no es pecado, es ceder a la tentación. Cada uno estamos vulnerables en áreas diferentes y el diablo sabe cuáles son. Por eso, la palabra clave también esta noche va a ser, debemos estar alerta, muy importante. Aquí está nuevamente la caja de chocolates y una gran pregunta. Al lado de la caja de chocolates yo escogí una fotografía de carteras. Yo no sé, alguna de golpe se identifica conmigo. Cada una tiene un área vulnerable, pero ¿cuál es tu área vulnerable? ¿Verdad? Comerme un chocolate más, comprarme una cartera más, gastar más de lo que debo, pasar más tiempo en el teléfono. ¿Qué tal esta? Responder antes de escuchar. Wow, esa va muy conectada con lo que vamos a ver ahora más adelante. Tener la tendencia también a no orar, podríamos decir, ese es algo que puede ser una tendencia también de tentación. No respetar al esposo, la que tenemos los esposos. Los gritos son pecado. Cada una tiene un área y podríamos seguir, ¿verdad? Largo el área. Lo importante y de todo corazón te lo digo, ¿cuál es tu área? Que tú le digas al Señor, muéstrame a través de tu Espíritu Santo, ¿cuál es el área donde yo soy más vulnerable? De golpe es más de una, son dos, pero ahí es donde yo en mis rodillas le tengo que pedir al Señor que me ayude. El problema del pecado es que pasamos los límites. Dios desea bendecirnos, pero siempre a veces queremos más. Y esto es pecado. Si tuviéramos más tiempo y analizáramos dónde comenzó, ¿verdad? El pecado entró en la humanidad allá en Génesis. Ese fue el problema de Adán y Eva en el Edén, ¿verdad? Ellos tenían todos los árboles, pero querían uno más. Tenían la tendencia de uno más. Y así fue que Eva fue tentada y comió del árbol que no debía comer. Hay pasajes bíblicos para orar que nos fortalecen en medio para poder estar firmes, ¿verdad? Y les quiero dejar este. Uno viene del Padre Nuestro, muy orado por toda la vida. Dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Líbranos del maligno, no nos dejes caer en tentación. Muy importante, no es en nuestras propias fuerzas. El otro, Mateo 26:41. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Hay muchos pasajes bíblicos, pero no quiero dejar
pasar, yo sé que a lo mejor la mayoría ya han estudiado el valor de este pasaje bíblico de Efesios 6, 10 al 18. Las que lo están viendo por primera vez, les recomiendo anotarlo, leerlo, estudiarlo, pero es el famoso pasaje de poner la armadura de Dios. Si estamos contra ¿verdad? Una lucha espiritual y la Biblia dice que debemos ceñirnos con el cinturón de la verdad, que es la palabra de Dios, protegernos con la coraza de justicia, calzarnos con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz, además tomar el escudo de la fe, de ese hablé la semana pasada, la fe, ¿verdad? Nos ayuda a proteger la fe con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Y también dice en ese pasaje, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Debemos responderle cuando estamos en esa lucha espiritual. ¿Se acuerdan cómo hizo Jesús? Respondió al enemigo: escrito está. Y cuando nosotros tenemos en nuestro corazón esos pasajes bíblicos o marcados en la Biblia de que el Señor está con nosotros, bueno, estamos actuando con la verdad. Es muy importante. Estamos siguiendo una autora de un libro, Joyce Meyer. Ella tiene unos comentarios del libro de Santiago que nos han parecido muy interesantes. Yo he tomado algunos para las que no tienen el libro. Creo que la mayoría todavía no lo tienen en este grupo, pero solamente comparto algo valioso. Ella dice: no tiene sentido que oremos para que no seamos tentados, pero podemos y deberíamos orar para que permanezcamos fuertes contra la tentación, porque vamos a ser tentados. O sea, no tiene sentido orar que no seamos tentados. Vamos a ser tentados. Jesús fue tentado. Vivimos en un mundo caído. Vamos a ser tentados por el enemigo y por nuestros propios malos deseos. Pero nuevamente deberíamos orar para que permanezcamos fuertes contra la tentación. Una señora hoy en otro grupo me preguntó en esta lección que en qué momento debemos orar, Margarita, cuando tengo la caja de chocolates al frente, y yo le recomendé, lo hago para mi propia vida. No, oren en su tiempo de oración en la mañana. Como ya tienen esa área identificada, pídanle al Señor que les ayude y les fortalezca de dominio propio. Cuando pase la caja de chocolates, el Señor nos va a ayudar. Dios es bueno. Una de las cosas que dice este pasaje hoy es que Dios es bueno, y dice en Santiago 1, 17 al 18: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Dónde está quién? El Padre, nuestro Abba Padre, que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. El Señor es bueno. Él quiere darnos de bendición. La semana pasada no estuvieron todas las que están aquí, pero estos paquetes de regalo fueron otra ilustración que utilizamos. Solo uso una ilustración, pero la Biblia dice que no tenemos porque no pedimos. Y estos paquetes son todas las bendiciones que Dios tiene para nosotras en el cielo, y cuando estemos allá con Él, si no las hemos pedido y pudiéramos abrir esa caja, seguramente diría: estas son todas las bendiciones que tenía para ti y nunca me las pediste. Dios es bueno, Él sabe lo que necesitamos. Él es perfecto, Él es nuestro Padre, Él es el Creador, pero Él desea que le pidamos. Él quiere bendecirnos con toda dávida. Todo viene de Él. Yo quiero poner acá también en ese mismo orden, decir gracias Dios porque todo viene de ti.
todo viene de ti, la vida, el sustento económico. Solo un versículo, hay mucho sobre la bendición, ¿verdad? Material, y dice que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. Qué belleza, ¿verdad? Que demos gracias por todo lo que el Señor nos ha dado, un sustento material y un sustento espiritual. Aquí está el pasaje que hemos estudiado de 3 semanas, el de Gálatas, el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Tenemos bendiciones materiales, pero tenemos bendiciones espirituales. Y eso es pedir al Señor esa llenura del Espíritu Santo y específicamente hoy esa cualidad del dominio propio para ayudarnos en el momento de la tentación. Ahora, vamos a seguir aquí en Santiago 1, 19 y 20. Ahí está un poquito cortado, pero ustedes alcanzan a ver. El pasaje dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Interesante que Santiago comienza la segunda parte de nuestro estudio, ya vamos a pasar de la tentación a la segunda, hacedores de la palabra, que en otras palabras, otra manera de decirlo sería obedecer la palabra de Dios, hacedores, obediencia. Y Santiago comienza con esto tan interesante. Dice que debemos estar listos para escuchar, obedecer, estar listos para escuchar y lentos para hablar y enojarse. ¿Por qué será que Santiago comienza allí? Interesante, muy importante para nosotras las mujeres, porque somos tentadas a no escuchar, somos tentadas a hablar rápido, somos tentadas a enojarnos. Yo sé que ninguna de ustedes es esta mujer ahí hablando con su esposo, las que lo tenemos, pero las que tenemos el esposo nos identificamos o con los hijos, pero a veces hablamos más de la cuenta. Y muy interesante que Joyce Meyer, la autora del libro que estamos siguiendo los comentarios, dice, voy a leerles, no lo puse en la presentación y lo pueden escuchar, dice, los cristianos maduros son rápidos para oír, discretos para hablar y lentos para airarse. Los cristianos maduros. Vivimos en dos mundos, el mundo que podemos ver y el mundo que no podemos ver. Existimos en la realidad física, pero hay también un aspecto espiritual en nuestras vidas. Podemos estar involucrados en una conversación con alguien y ser rápidos para oír a esa persona, pero también podemos prestar oído a Dios. Al interactuar con otras personas, podemos estar escuchando a Dios para que nos guíe preguntándole, ¿qué digo ahora? ¿Debo comentar algo sobre lo que me acaba de decir o debería quedarme callada? Tomar tiempo para buscar y oír a Dios, incluso rápidamente en medio de una conversación, antes de hablar, puede ser algo muy sabio. Interesante, ¿verdad? Me pareció que esto es algo que no hacemos normalmente, pero sería muy valioso. Mientras alguien está hablando, antes de contestar, poder orar en mi corazón y decir, Señor, debo quedarme callada, esa persona solo necesita que la escuche, mi esposo, mis hijos, mis nueras, quién, y antes de contestar, o debo decirle algo. Y el Espíritu Santo es muy fiel. Otro ejemplo, por supuesto, nuestro ejemplo perfecto siempre será Jesús. Aquí está nuestro Jesús. Él es el ejemplo perfecto de saber escuchar, de no reaccionar. Él siempre
estaba escuchando a Dios. Aunque lo acusaban falsamente, no reaccionaba, guardaba silencio, oraba y esperaba solo hablar lo que su padre le decía. Él vivió momentos bajo muchísima presión y se vio tentado a responder antes de escuchar. ¿Se acuerdan cuando lo llevaron preso y todo lo que le hicieron? Pero él guardaba silencio. Ahora, mientras ustedes ven estas imágenes, voy a decirles de qué pasaje bíblico es. No lo tengo en la presentación a propósito, para que esta vez solo lo escuches y puedas ver las imágenes. Eso está en Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Juan capítulo 8, 1 al 11. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta llegar a estar Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Interesante, ¿verdad? Hace unos años enseñando este pasaje, yo solo imaginaba, y tú puedes imaginar qué sería lo que Jesús escribió allí. Yo pensaba, solo estoy imaginando: yo te perdono, yo te extiendo la gracia, yo te amo. Muy interesante. Jesús fue pronto en estar callado, en no reaccionar. Las mujeres somos dadas a reaccionar, a chismosear, a hablar de otra persona sin que esa persona esté presente y a veces, tristemente, hasta juzgar. Doble pecado. Si no somos, alguien me enseñó esto, a lo mejor lo has oído, si no somos parte del problema o parte de la solución, no debemos hablar de nadie, sino solo para bendecirlo y edificarlo. Personalmente, hay algo que me enoja mucho, es que, si quieren ver enojada a Margarita, hablar mal de alguien que no está presente. No sé por qué me duele tanto, porque siento que es algo muy injusto. Dice también aquí la palabra, unos pasajes bíblicos que nos van a ayudar, y hay mucho en el libro de Proverbios, aún en el libro de Santiago. Más adelante vamos a estudiar otro pasaje sobre la lengua muy valioso, pero hoy vamos a dejar estos útiles. Dice Salmo 34, 12 al 13: el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaño. El que quiera amar la vida, que refrene su lengua. Otro, Proverbios 13:3: el que refrena su lengua protege su vida. ¿Qué tal eso? Pero el ligero de labios provoca su ruina. Uy, ese es como para ponerle 5 estrellas, ¿verdad? Proteger la vida solamente cuidando nuestra lengua. ¿Y qué tal este? Más, hay muchos, pero ¿qué tal este? El que refrena su boca y su lengua
se libra de muchas angustias. Todas sabemos que lo que sale de nuestra boca ya no podemos arreglarlo, ¿verdad? Ya está, ya salió y eso es algo que hay que tener mucho cuidado. Entonces, vamos a avanzar. Hay mucho para hablar, ustedes me van a ayudar más adelante, pero el pasaje bíblico dice aquí, Santiago 21 al 25, una porción más, dice, por esto que estamos aprendiendo, despójense de toda inmundicia, de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Muy importante. Cosas para resaltar en este pasaje. Aquí no tenemos mucho tiempo, pero voy a decirles cosas importantes que me parecieron que vale la pena. Dice que hay que recibir con humildad en nuestro corazón la palabra sembrada en nosotros al principio. Por eso nos debemos despojar del pecado. Yo digo que en un corazón que todavía tenemos y todas tendemos al pecado, por eso todos los días hay que ir delante de Dios y revisar nuestro corazón. Señor, muéstrame mi pecado, perdóname, para eso murió Jesús. Límpiame y en esa limpieza que recibo, porque Jesús es fiel y me perdona, voy a recibir la palabra de Dios con humildad y voy a escuchar la palabra y voy a llevarla a la práctica, no solamente diciendo, ah, tan lindo, ¿verdad? Esto que aprendimos esta noche o en el otro día estudiando la Biblia yo sola, sino siempre con la actitud de, Señor, ¿qué quieres enseñarme? Ayúdame a estar fija, atenta a tu palabra y a hacer los ajustes que tú quieres que hagamos. Que el 2021 sea un año de obedecer, escuchar y además Santiago dice hacer obras de misericordia. Dice aquí que si alguien se cree religioso, es parte del pasaje, pero no pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Si alguien religioso debe cuidar la lengua, poner freno a su lengua, despojarnos de la inmundicia, de la maldad, vimos la vez pasada, y aquí nos habla justamente de cuidar, poner freno a nuestra lengua. Muy importante, oír, obedecer. Todo lo que podamos oír y obedecer va a ser de bendición en nuestra vida. Es algo como milagroso. Las que llevamos más años en la palabra sabemos que la palabra sana. Cuando leemos algo en cuanto a un pecado que tenemos y el Señor nos da una promesa, la memorizamos, la reclamamos y obedecemos, el Señor nos libera y el Señor nos sana. Y eso es algo precioso, es algo que da mucha libertad. Ahora, la verdadera religión, vamos otra vez aquí, pone freno la lengua. Y parece que voy muy bien de tiempo, pero vamos a tener aquí unas reflexiones interesantes. Dice que con esta misma presentación, no la tengo, pero ustedes pueden escuchar, muy importante. Atender, ahí está el pasaje, a los huérfanos, hay dos cosas de actos de misericordia. Atender a los huérfanos y a las viudas. La religión pura no solamente es poner freno a nuestra lengua, sino hacer actos de misericordia.
y Santiago nos dice cosas muy específicas, ¿verdad? Huérfanos y viudas en sus aflicciones. Y nuevamente habla de conservarme limpio de la corrupción del mundo. Vivimos en el mundo, algunas han escuchado, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y es lo que tenemos que hacer. Tenemos que vivir en este mundo. Vamos a tener tentaciones, estamos en el mundo, pero podemos vivir enfocados en agradar al Señor y cuidarnos. Joyce Meyer tiene algo que no está ahí en la presentación, pero quiero que lo escuchen atentamente. Dice, nuestras palabras son expresiones verbales de nuestra alma. Wow, expresiones verbales de nuestra alma. Y podemos saber lo que hay en nosotros oyendo lo que sale de nosotros. Interesante, ¿verdad? Si no podemos controlar lo que decimos, Santiago enseña que nuestra religión es vana. Y habla nuevamente de los actos de misericordia que debemos hacer. Son muy claros, animarnos a orar y buscar oportunidades para bendecir a otros con nuestro tiempo, amor, cosas materiales, si hay necesidad. La lengua tiene gran poder. Vamos a poner 3 preguntas para dejarlas participar, porque la participación de ustedes es valiosísima. ¿Estás orando para permanecer firme a las tentaciones que enfrentas? ¿Estás orando para permanecer firme a las tentaciones que enfrentas? ¿Qué cambios debes hacer para vivir en obediencia? ¿Qué cambios? ¿Qué ajustes? ¿Dónde estoy desobedeciendo? Muéstrame, Señor. Acuérdate que estos son principios prácticos para la vida cristiana. ¿Qué podemos hacer para ayudar estas semanas, estas próximas semanas, a los pobres, necesitados, viudas y huérfanos? En este tiempo de pandemia hay grandes oportunidades. Yo sé que ya lo habrán hecho algunas, pero que el Señor nos ayude a ser proactivos en estos tiempos de necesidad. Bueno, muchas gracias por la participación activa, escuchando las buenas oidoras. Ahora les toca a ustedes hablar. Muchas gracias.